Bueno, buenas tardes para todos. Nos encontramos en esta tarde con mi compañera Pani Yolima y el profesor licenciado en lenguas extranjeras David Malpica Morales. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Bien, Pani. bien, profe, un gusto tenerlo aquí acompañarnos, que nos permita conocer algo más sobre usted. Eh, Bueno, pues como dice el dicho, directo al grano, ¿sí? Pues la intención de la presente entrevista es conocer pues su metodología, su quehacer pedagógico, especialmente centrándolo pues en algo como los estándares básicos de competencias, pues en las lenguas extranjeras, eh, y de pronto que nos cuente algo de su vida, algo de su quehacer, de su experiencia, profe. Bueno, pues básicamente siento yo que los estándares básicos son como una guía que nos permite alinear nuestra práctica pedagógica con los lineamientos que propende el Ministerio de Educación Nacional, siendo este pues el ente rector de la educación en el país, ¿no? Entonces, para nosotros, no solamente los licenciados en lenguas extranjeras, sino para todos los docentes en general, son como un punto de partida para que nosotros podamos medir nuestro proceso y, pues también nuestros resultados, los resultados que alcanzan los chicos, sí. Porque desde nuestro proceso de planeación nosotros establecemos qué estándares son coherentes con los contenidos y las competencias que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Y de acuerdo a ello vamos estableciendo estrategias evaluativas, tanto cualitativas como cuantitativas, para poder ver en qué medida nuestros estudiantes alcanzan esas competencias de acuerdo a lo que se planeó. Obviamente, pues esto está concatenado desde planeación académica, pasando por el filtro de plan de área y pues todo eso debe ser coherente a la malla que se propone, pues, o más bien a los estándares que propone el Ministerio de Educación Nacional. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta de la práctica pedagógica, pues a mí me gusta como empezar siempre como con un ejercicio de motivación. Siento yo que es importante desarrollar alguna actividad, por lo general pequeña, bueno, pequeña en duración, pero amplia en significado, que permita conectar esa parte afectiva con la cognitiva que se desarrollará después. Entonces es importante desarrollar especies de lo que nosotros llamamos en lenguas extranjeras warming ups, que son básicamente calentamientos o preguntas problematizadoras o actividades que tengan que ver con vocabulario que vamos a desarrollar en la sesión, o etcétera, como cositas así. Ok, profe, muchas gracias. Listos. Entonces, pues como sabemos, en el Ministerio de Educación tienen unos métodos y unos enfoques, ¿sí? Que debemos utilizarlos para nuestras clases. Entonces, su merced como docente, ¿cómo los utiliza? Bueno, a mí me gusta mezclar varias cosas. Me parece que la versatilidad está como la esencia del aprendizaje, ¿sí? Porque nosotros sabemos que no todos los seres humanos y obviamente pues nuestros estudiantes aprendemos de la misma forma. Entonces hay algunos que tienen una conciencia lingüística mucho más estructurada que otros. Para ellos podemos llevar una metodología, digamos, guiada hacia la traducción textual, estableciendo las comparaciones lingüísticas del español y el inglés. Hay otras personas que se les facilita más el speaking, entonces pues también debemos establecer como otro tipo de metodologías de un aprendizaje un poco más natural, más directo. Sí, obviamente utilizando la lengua meta para ello. Hay una metodología que a mí me gusta bastante y es una que se llama CLIL, que es en la que la lengua no es el objetivo, sino en realidad es el medio para desarrollar competencias metalingüísticas muchísimo más significativas y que requieren en los estudiantes procesos mentales un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, con algún grado, obviamente dependiendo del grado de escolaridad y del nivel lingüístico en el que estemos, podemos trabajar lecturas desde cuentos cortos, utilizando vocabulario conocido para ellos, o también, pues, no sé, lecturas un poco más profundas sobre temas académicos, por ejemplo, una lectura sobre historia, entonces establecemos transversalidad con el área de sociales, y ahí aprendemos un poco de historia utilizando el inglés. Entonces, ahí en ese tipo de metodologías, el inglés es el medio y por lo tanto no sentimos
el rigor de estar estudiándolo, sino solamente de estar utilizándolo como medio para lograr un fin, que entonces pues se logra convertir en algo más significativo, siento yo. Y pues en realidad hay un cúmulo de metodologías y enfoques que utilizándolos variadamente pues pueden generar un impacto muy positivo. Incluso ahorita algo que nos dejó la pandemia de positivo precisamente es el uso de plataformas y de aplicaciones como esta que estamos utilizando en este momento. Entonces, hay mucho material didáctico en plataformas para la enseñanza del inglés. Hay, por ejemplo, una plataforma que se llama Lyrics Training, WordWall, Nearpod. Hay muchas que uno puede utilizar en vista de las nuevas necesidades y nuevas epistemologías que se desarrollan día a día en esa práctica pedagógica de la enseñanza y del aprendizaje. Ok, profe, muchas gracias. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Muy interesante lo que menciona. Referente a esto, su merced, bueno, nos habla de esos métodos. Tengo una preguntita, ¿sí? Y es cómo su merced aplica los estándares básicos, pues, del ministerio en sus clases. Si los lleva a una planeación y quedan ahí plasmados, cómo los aplica en cada una de sus actividades. Bueno, así como dice por ahí el adagio popular que la ley se presta a la interpretación, ¿no? Y entonces siento yo que el estándar está ahí, pero es algo, como dice su propio nombre, estandarizado. Digamos que de alguna manera es descontextualizante porque es el mismo estándar para todo un país que tiene problemáticas locales diferentes. Entonces nuestro deber, siento yo, como educadores, es contextualizar el lugar en el que nosotros nos desempeñamos, nuestra población, sus necesidades, sus intereses, sus recursos en cuanto a todo lo que envuelve esta palabra y poder lograr así una concomitancia, por decirlo de alguna forma, en la que todos esos factores converjan para que se pueda desarrollar una práctica significativa. Entonces, yo soy autónomo dentro del aula de mi clase, dentro del aula de clase, para desarrollar mi práctica pedagógica, porque soy yo quien conoce a mis estudiantes. El gobierno o el Ministerio de Educación plantea esos estándares y soy yo quien decide cuáles estándares son los que se alinean a eso que deseo desarrollar en mis estudiantes. Entonces ahí nosotros tenemos una oportunidad grandísima y pues obviamente una oportunidad como esa también requiere un deber grande, que es precisamente reconocer que la práctica pedagógica se trabaja por la causalidad. Entonces ahí es importante ir revisando, ir actualizando a medida que uno va mirando esas oportunidades de aprendizaje, identificando los estándares que nos sirven para que cuando desarrolle mi planeación, pues sea algo coherente con mi planeador, obviamente pues teniendo en cuenta la cuestión de los estándares y que al final cuando ya vaya a generar los resultados de mi proceso, pues que esos resultados puedan ser medidos por los estándares. ¿Hasta qué punto mis estudiantes lograron el estándar? Pues es algo precisamente estandarizado o lograron ir un poquito más allá, que ya es lo que nosotros llamamos competencia, o no alcanzaron de pronto el estándar, sino solamente al derecho básico de aprendizaje que llamamos DBA. Entonces, pues ahí debe siempre haber una armonía, una sintonía entre lo que uno espera para saber qué, bueno, entre lo que uno planea para saber qué es lo que espera, más bien, algo así. Es decir, profe, lo que se menciona, que aunque los estándares es algo ya establecido, hasta cierto punto son cambiantes dependiendo del contexto, de la necesidad de los estudiantes. Tanto como cambiantes, no, pero sí son interpretables. Siento que son interpretables porque ahí está, las palabras están ahí y uno utiliza los que más o menos se le adapten a lo que uno desea. Porque a veces hay un estándar que dice, por ejemplo, es capaz de hablar, de sostener una conversación acerca de su familia y sus amigos, pero en ese periodo uno no va a hablar de familia y amigos, sino que va a hablar de simplemente su conexión con su entorno natural más próximo. Entonces más o menos se va a hacer conversación, pero no sobre familia y amigos, sino sobre otro tema, pero se va a hacer conversación. Entonces puedo utilizar ese estándar
para llegar al mismo objetivo que es la conversación con un contexto familiar, pero no necesariamente el mismo que propone el estándar. Entonces, a veces, como es algo tan generalizado el estándar, uno mira más o menos cuál se le puede adaptar a los objetivos de la clase o de las unidades didácticas que uno esté desarrollando. Siento Ok, yo algo más o menos. ok, ok. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y referente a esto, como ya hablamos en cómo se aplican, usted como docente, ¿cómo los evalúa al finalizar el componente temático? Bueno, ¿cómo los evalúo? Siento yo que la evaluación debe ser continua, en realidad. Siento que uno debe propender ese tipo de actividades y de oportunidades en las que el estudiante pueda celebrar el error. Siento que es importante que el estudiante aprenda a equivocarse, porque si él no se equivoca, no va a tener la oportunidad de corregir. Entonces, algo que por lo general intento hacer es explicar poco para que ellos puedan practicar mucho y que se equivoquen lo suficiente para que puedan enmendar su error. Algunas veces nosotros los docentes históricamente caemos en algo que yo considero que es un error y es ponernos a explicar demasiado. Entonces, si nos ponemos a explicar demasiado, el estudiante practica muy poco y al final cuando voy a evaluar y los estudiantes, ejemplo, diciéndolo en términos escuetos, pierden mi materia, yo como docente minimizo la situación y digo, chicos, pero no se acuerdan que eso lo expliqué, pero resulta que a veces no es tan necesario explicar tanto como si la práctica. Entonces me parece que es importante darles esa práctica o esas oportunidades de practicar para que puedan equivocarse en el momento y equivocarse pues garantiza que están aprendiendo en el proceso de una forma cualitativa y ya después se cuantifica, que pues básicamente sería como cuando uno empieza a utilizar esas estrategias de evaluación cuantitativa como talleres, quizzes, evaluaciones, cosas así. Entonces creo que van como de la mano. Listo, muchísimas gracias, profe. Bien, profe. Bueno, profe, imagino que de pronto en su transcurrir, el tiempo que lleva ejerciendo como docente, pues ha pasado de pronto en varias instituciones o en varios contextos. La pregunta que surge ahora es, ¿cuáles son esos retos o menciona al menos un reto a los que se ha enfrentado? Pues de pronto puede ser cambiando de institución con los estudiantes a la hora de aplicar los estándares básicos en lenguas extranjeras. Bueno, siento yo que esta profesión, los que queremos esta profesión, lo queremos porque siempre es retadora, la queremos porque siempre es retadora, o sea, uno puede llevar 20 años de experiencia docente, pero siempre va a haber un reto, porque esta es una profesión, trabajar con gente, es trabajar con la emocionalidad de la gente, es trabajar con la parte cognitiva de la gente, que siempre nosotros los seres humanos somos seres cambiantes, y a un ritmo como el de ahora, tan vertiginoso y acelerado, pues aún más. Siento yo que, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar antes de la pandemia también y, y, y soy consciente que la pandemia ha dejado eh, unos retos grandísimos porque ahora ¿cómo decirlo? El rango de concentración de los estudiantes es mucho menor que antes. Entonces, jugar con ese tipo de factores es bastante desafiante porque a uno lo obliga a replantearse muchísimas cosas y asimismo reajustar su práctica docente. Entonces, incluso a veces uno planea una actividad muy bien, pero resulta que, digamos que la disposición de los estudiantes no es la misma que tenían un lunes a las 2 primeras horas a un viernes a las 2 últimas horas. Entonces, es como jugar con ese tipo de factores, con qué me puedo enfrentar hoy, siendo que es el mismo curso, pero en un horario diferente, con una carga emocional diferente, porque ya llevan muchos días de clase continua. Entonces, hay muchos factores emocionales, cognitivos, incluso familiares, económicos. Ahí entran una multiplicidad de factores que complejizan muchísimo la práctica docente. Y precisamente me parece que esa es una de las oportunidades
de querer esta profesión, trabajar con la causalidad es algo bastante interesante y pues eso es una oportunidad de crecimiento personal también, ¿no? Siento yo, eso de pronto, aterrizándolo un poquito más a los estándares, nos obliga a estar actualizándonos continuamente en lo que siempre plantea el Ministerio de Educación Nacional, sí, pero partiendo desde el hecho que somos nosotros quienes conocemos nuestros grupos de trabajo. Obviamente el ministerio lo que hace es dar esas directrices estandarizadas o generales, pero somos nosotros los que en realidad las contextualizamos de acuerdo a las particularidades de cada una de nuestras poblaciones, ¿sí? Entonces, siento que no influye mucho, o bueno, dependiendo de el sector para el que nos vayamos, pero si de pronto manejamos o cambiamos de colegio en la misma ciudad, a veces no se siente tanto el cambio, porque muchas veces comparten ese tipo de factores psicosociales, culturales, económicos con los otros colegios. Siento que es más como esos otros aspectos que acabé de mencionar. Listo, muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces, pues es como otra pregunta. Se sabe que a muchos niños se les dificulta aprender una nueva lengua, en especial el inglés, y a base de eso suele cogerle mamera, fastidio a la materia. Usted como docente, ¿qué técnicas utiliza para motivarlos para una adquisición completa en la lengua extranjera? Bueno, siento yo que ahí hay una falla en el sistema, es algo que es estructural, siento. Y es que el Plan Nacional de Bilingüismo nunca se ha interesado por el bilingüismo enseñando las bases del español. Entonces, nuestro cerebro funciona por conexiones sinápticas, ¿cierto? Entonces, para los estudiantes que no tienen una buena base lingüística en su lengua materna, naturalmente se les va a complejizar demasiado aprender una lengua extranjera porque su cerebro no va a ser capaz de relacionar eso que no sabe con algo que debería saber, pero tampoco sabe. No sé si me hago entender. Entonces, eh, siento yo que ahí es donde cobra importancia. Yo sé que muchos docentes dicen como la gramática no es necesaria, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia sí es necesario establecer unas bases gramaticales fuertes, porque si el estudiante no sabe qué es un verbo en español, pues muchísimo menos lo va a poder entender en inglés. Si no sabe reconocer un sustantivo en una oración simple en español, muchísimo lo va a hacer en inglés. Entonces siento yo que el problema no es la enseñanza del inglés, sino el aprendizaje consciente del español. Entonces, yo muchas veces me intento centrar en este aspecto precisamente por lo mismo, obviamente atendiendo a las otras habilidades como producción escrita, comprensión escrita, producción oral, que lo que hacen es agregarle más matices al aprendizaje de la lengua extranjera, pero sobre todo para quitar ese sesgo del trauma con el inglés es explicarles que el problema no es el inglés, sino nuestra falta de conciencia lingüística en nuestra lengua materna. Y me ha generado buenos resultados hasta el momento. Listos, profe, muchísimas gracias. Entonces, eso es todo por hoy. Para finalizar, le damos un agradecimiento al licenciado David por acompañarnos esta tarde y darnos el privilegio de responder nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Profe, muchísimas gracias. Esperemos pase una excelente tarde. Bueno, muchísimas gracias igualmente, chicos. Que estén bien.